Ok, entonces retomemos un poco el ejercicio que estábamos desarrollando el día de ayer en torno a las obras de, bueno, de este autor de William Shakespeare. Esto, recuerden que si yo voy aquí a la carpetita que dice abrir, vamos a cliquear, acá se nos va a desplegar pues esta ventana. Abrir, escoger un corpus. ¿Listo? Vamos a seleccionar, aquí donde está la flechita, escoger un corpus y vamos a considerar Shakespeare's Plays. ¿Listo? Entonces, escoger un corpus, Shakespeare Plays, y damos clic en abrir. Y se nos va a desplegar, pues, esta interfaz. ¿Listo? Entonces, por favor, me confirman si pudimos hacer esto. Excelente. Bueno, muy bien. Juan, Eduardo, buenos días. Ibardo, Valesca, listo, muy bien. Entonces, estamos nuevamente con la interfaz, acá con los documentos cargados. Y como bien lo decíamos ayer, si nosotros vamos a sumario, pues vamos a ver las distintas métricas en torno a estos textos. Entonces vemos que como tal es un documento que tiene 37, o es un corpus que tiene 37 documentos con 895.737 total de palabras y 25.114 pues palabras únicas. Vemos que por extensión el texto más largo es Hamlet y el más corto es Comedy of Errors. Aquí está el total de palabras por documento. Vemos la densidad de vocabulario, las palabras por oración y aquí las palabras más frecuentes, ¿no? Shoal, lord, king, sir, good son los términos más comunes en estas obras, ¿no? Estamos hablando de 37 textos, 37 libros, y pues vemos que, por ejemplo, términos como Lord se repiten 3.346 o King 3.309. Estos términos son importantes por cuanto nos dan pistas sobre lo que tratan estos textos y también nos contextualizan en torno pues al contexto, ¿no? De época, al contexto temporal también en el cual se desarrolla. ¿Listo? Entonces, reitero, ese es el sumario, tiene que ver, bueno, pues con palabras, tiene que ver con las extensiones, la densidad del vocabulario y las precisamente palabras más comunes. Entonces, bueno, nosotros ayer habíamos visto herramientas como eran la nube de palabras, las redes temáticas, las redes centralizadas. Habíamos visto también la forma de hacer análisis de tendencias y ver pues algunas correlaciones, si mal no estoy. ¿Listo? Hagamos, bueno, un pequeño repaso con el tema de enlaces, por ejemplo. Entonces, recordemos que si vamos aquí a la parte superior de la izquierda, en donde dice Cyrus, pues, bueno, vamos a considerar, por ejemplo, también el término, bueno, la opción términos, en las cuales, pues, podemos observar aquellos términos más comunes en estos textos y la tendencia en cuanto a su uso por cada uno de los textos. ¿Listo? Entonces esta opción me parece bien interesante. Por ejemplo, en el caso del término Lord, que se utiliza 3.346 veces, que hace aparición en ese número de veces, aquí, bueno, vamos a términos, podemos ver, si nos acercamos, la evolución o las tendencias y ver en qué parte pues se utiliza más, o dicho mejor, en qué hora se utiliza más y en qué hora se utiliza menos. Entonces, por ejemplo,
vemos que en Diamond of Athens se utiliza 11.193 veces y en cambio en Mary Wives of Windsor se utiliza apenas 208 veces. ¿Listo? Entonces nosotros voy a exportar esto, me parece interesante. Ok, nosotros podemos acá ver los términos que estamos considerando, los términos más comunes. Aquí están incluso en orden, a forma de ranking, ¿no? Aquí vemos los primeros 9 y vemos en este punto, pues, la tendencia, pero por obra. En este caso, pues, si nosotros vamos corriendo el mouse, perdón, cerré sin querer. Vamos a volver otra vez a cargar el corpus. Entonces, ya vuelvo otra vez a bollar. ¿Listo? Entonces vamos a abrir, vamos a escoger el texto, en este caso Shakespeare's Plays, abrir, listo. Vamos a términos, vamos a exportar y aquí lo tenemos nuevamente. Entonces, ¿qué podemos ver? Podemos ver los distintos términos de estos textos y ver en cuáles pues se utilizan más y se utilizan menos. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, el término king. Vamos a ver acá, que se utiliza en el texto en el cual está más presente, es en King Henry VI, sexto, y donde menos se utiliza es en Comedy of Errors, en los cuales en ningún momento se hace uso de ese término. Entonces, digamos que también es una buena forma de ver, pues, la comparación el uso más bien de los términos más comunes de un conjunto de textos y, pues, poder observar en cuáles, pues, hay más o hay menos, de cierta manera, utilización de dichos términos, ¿listo? Entonces, bueno, pudimos hacer esta tabla, pudimos llegar a esta tabla de términos. Listo, muy bien. Ok, King versus Queen, exacto, eso es muy interesante. ¿Listo? Que el término King, pues, es muchísimo más utilizado, o Lord, que sí es más usado incluso que King. ¿Listo? Entonces, bueno, es una manera y recuerden que la exportación, pues, siempre la vamos a hacer con este icono donde está perdón, el cuadrado con la flechita. Cliqueamos y acá pues vamos a exportar esos datos. ¿Listo? ¿Listo? Entonces acá para exportar y acá pues exportar los datos actuales para poder descargar. ¿Listo? Entonces lo podemos descargar en HTML o como valores separados por tabulación o para una base de datos JSON, que es una base no relacional y tal. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver una herramienta muy interesante cuando nosotros pues estamos trabajando con varios textos a la vez, que son las líneas de burbujas. ¿Listo? Entonces, vamos a crear líneas de burbujas, que a mi parecer es también una buena forma de ver el uso de esos términos, pero comparativamente. Entonces, estábamos acá en
en la opción de de superior de la izquierda, está Cyrus, términos y enlaces. Vamos a ir aquí donde ustedes pueden apreciar como bueno, como una ventanita, como la de Word. Entonces, por favor, vamos a cliquear acá. Entonces, sencillamente voy a cliquear acá en la opción del medio y acá se nos va a desplegar pues un conjunto de opciones como herramientas para el corpus, herramientas para los documentos o herramientas de visualización. ¿Listo? Entonces nos vamos a posicionar en herramientas de visualización. Entonces, por favor, vamos a la ventanita herramientas de visualización. Y cuando yo estoy trabajando con varios textos en simultáneo, se me va a habilitar la opción de líneas de burbuja. Listo, que este tipo de gráficos es bastante interesante y ahora vamos a saber por qué. Entonces, en herramientas de visualización, vamos acá a donde dice líneas de burbuja y vamos a cliquear. ¿Listo? Entonces, aquí se nos va a generar esto. Volvamos nuevamente a exportar porque es incómodo trabajar solo en esa pantallita. Entonces, exportar. Listo. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Aquí vamos a considerar, voy a dejar solamente dos términos porque sí, es como un poquito ocultar término y ocultar término. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Acá tenemos, bueno, dos términos que son king, rey y good, bueno. ¿Listo? Entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Ah, bueno, aquí tenemos todas las veces que esos términos se han utilizado a lo largo de los textos, ¿no? Aquí vemos los distintos textos y vemos pues en cuáles se utiliza y en cuáles pues no se hace uso de esos llamados términos. ¿Listo? Entonces, vemos por ejemplo que King, que está de este color, por ejemplo, en esta obra, King Henry VI, aquí se utilizó, es como una línea es una línea, digámoslo así, el desarrollo de la obra. O sea, aquí estamos como una línea en torno al texto. Entonces vemos que al inicio se utilizó 15 veces, aquí 3, por acá no, y sobre el final se utilizó varias veces. Por ejemplo, en la obra Romeo y Julieta no se utilizó el término king prácticamente nunca, pero sí se utilizó el término good o bueno. ¿Listo? Y por ejemplo, en esta de King Richard III, vemos que ambos términos se utilizan muchas veces en simultáneo, ¿no? En distintas partes de las obras. Entonces, nosotros podemos ver en estas burbujas que a medida de que el círculo sea más grande, pues quiere decir que el término fue más usado, fue más utilizado y podemos pues comparar en torno a pues, los demás libros. Entonces, por ejemplo, consideremos la palabra love, de amor en inglés, y consideremos la palabra death, de muerte en inglés. ¿Listo? Voy a, solamente voy a seleccionar aquí, aquí arriba están los términos de Sir King y tal. Voy a ocultar King y voy a ocultar good. ¿Listo? Entonces voy a dejar solamente love y death. Entonces, digamos que yo sé que la obra de Shakespeare es muy común este tipo de temáticas, ¿no? Las temáticas de amor y temáticas también de las tragedias, ¿sí o no? Entonces, eso sí, ok, no dejémoslo así. Entonces, por ejemplo, love lo vemos aquí en Love Labors, que se utiliza bastante a lo largo de toda la obra. Por ejemplo, en Henry King sexto vemos que la palabra dead se utiliza bastante acá. Sobre este punto se utiliza 6 veces, 3 veces y tal, ¿no? Y entonces, pues yo puedo hacer la comparación
sobre el uso de términos. Por ejemplo, acá vemos que la palabra death es mucho más usada que love, pero por ejemplo, esto es Midnight Summer, ¿qué? Midsummer Night, ese sueño de una noche de verano, la palabra love se utiliza de una manera mucho más frecuente que la palabra death. Entonces yo puedo hacer un análisis en torno a esto. Por ejemplo, suponiendo que yo quisiera implementar un análisis en torno al discurso de tres políticos, por ejemplo, en un panel o en un debate, yo podría considerar unos términos clave, por ejemplo, educación, seguridad y medio ambiente o ambiente. ¿Listo? Entonces, lo que yo podría hacer es ver que cada una de estas líneas representa, pues, el discurso, ¿no? O sea, tengo que haber transcrito el discurso, cada una de estas líneas representaría el discurso y yo podría hacer la comparación con este gráfico de burbujas del uso, pues, de los términos death, perdón, de los términos seguridad, ambiente y educación y ver en cuáles, de cierta manera, cuáles de estos políticos o candidatos utilizan en su discurso más esos términos, en qué parte de su discurso y hacer la comparación. Entonces, por ejemplo, puede que un político o candidato utilice al inicio mucho los términos como educación, ta, ta, tan, y al final se enfoque más en temas de seguridad, pero también puede que exista otro que solamente hable de seguridad y que muy pocas veces utilice el término educación. Eso a mí me da, pues, pistas para ver cuáles son las intenciones y cuáles van a ser las prioridades, pues, de esa persona en torno al cargo que desea ocupar. ¿Listo? Entonces, es una de las muchas aplicaciones que yo le puedo hacer a esta herramienta. Entonces, repito, si yo voy acá a esta celdita que está en la parte inferior de la izquierda, voy a seleccionar pues unos términos, voy a quitar de ese repetido dead, y lo que yo voy a hacer acá es, bueno, considerar esos términos clave, ver que cada línea representa el texto, llámese la transcripción de un discurso, llámese un libro de literatura, llámese una transcripción de entrevistas, bueno, y puedo, pues, por ejemplo, tomar el punto de inicio y ver cómo se implementan esos términos, ver el punto intermedio y también sobre el final del texto. ¿Listo? Listo. El asterisco quiere decir, en este caso es que son palabras que yo he incluido. En otras herramientas, el asterisco quiere decir que hay una palabra que es muy parecida. Entonces, por ejemplo, digamos que yo puedo considerar, a ver, la palabra, no se me ocurre una por ahora. Bueno, yo puedo considerar, por ejemplo, la palabra a ver, estudiante y estudiantes. Entonces, lo que Boyan a veces va a decir es que tanto estudiante como estudiantes son palabras muy similares y por tanto, pues tengo que ver ese contexto, ¿no? Porque pues igualmente ese es un sistema de minería de texto, no es la capacidad de entender y me está dando pues una advertencia de que hay un término parecido o que está tomando de cierta manera en consideración ese término parecido para hacer el análisis. ¿Listo? En este caso es porque son palabras nuevas a las que ya venían incluidas acá. Ah, listo. Digamos que aquí, por ejemplo, hay unos términos como king y tal. Si yo presiono, aquí me va a decir mostrar término o remover término. Si yo presiono en mostrar término, pues se me va se me van a generar las burbujas de ese término. Por ejemplo, aquí generé Lord. Si yo quiero desactivarlo, voy donde dice Lord y pongo en ocultar término. Entonces cliqueo, ocultar término, igual dead. Si lo quiero quitar, ocultar término. Entonces yo, por ejemplo, puedo considerar ahora no la palabra love y dead, sino la palabra sir, de señor,
y amor, por ejemplo. Y entonces podemos ver acá. O puedo considerar la palabra rey y quitar sir. Y, por ejemplo, ver esta relación entre rey y amor. ¿Listo? Miren que algo interesante y es que en las palabras en las que se utiliza amor, ¿qué sucede con rey? Rey es la verde, ¿no? ¿Qué sucede con rey en estos textos, por lo menos en los primeros 6, 7? No sé si ustedes ven que aquí hay algo interesante y es que la palabra amor y rey se utilizan, al menos en estas de acá, las que estoy mostrando, se utilizan casi que en distintas obras, ¿no? Por ejemplo, en Romeo y Julieta no está el término rey, pero por ejemplo, en King Henry VI no está prácticamente el término amor, se utiliza muy poco. ¿Listo? Entonces, bueno, esto nos permite a nosotros, de cierta manera, hacer una aproximación al contenido, hacer una comparación y pues evaluar o determinar esos términos clave. Y me parece pues bastante interesante a la hora pues de precisamente, bueno, considerar análisis en torno a esto. ¿Listo? Los reyes no se enamoraban. Sí, exacto. Yo diría que las obras de Shakespeare en su mayoría o eran sobre temas de amor o temas de tragedias en cortes y tal, de estilo, estilo Hamlet o estilo Macbeth, lleno de conspiraciones y ese tipo de cosas. ¿Listo? Los famosos dramas. Eso, sí. Amor y poder, exacto. Muy bien. Listo. Bueno, muy bien. Y por último, hay otra herramienta muy interesante, esa no la hemos visto, que es contextos. ¿Listo? Entonces ya vimos este cuadrante, este otro, este y este también. Hay uno llamado contextos, que está en la parte inferior de la derecha. Aquí ustedes lo pueden observar. Y bueno, vamos a ver para qué nos sirve contextos. Voy a exportarlo para mayor comodidad. Y bueno, preguntémosle qué es esto. Nos dice lo siguiente. La herramienta palabras claves en contexto muestra cada ocurrencia de una palabra clave con un poco de texto circundante, el contexto. Puede ser útil para estudiar más de cerca cómo se usan los términos en diferentes contextos, características. Reordenación del documento, por palabra clave o por contexto izquierdo-derecho. Un cuadro de búsqueda para consultas. ¿Listo? Entonces, repito, esta es una herramienta interesante. Bueno, es que está en inglés, pero bueno. Entonces, digamos que lo que nosotros vamos a considerar es lo siguiente. Este shawl me genera cierto. Espérense, a ver cuál otra que no sea shawl. Vamos a utilizar love. A ver, listo. Entonces, bueno, por ejemplo, acá nosotros podemos ver el término amor, o love en inglés, y vemos pues el tema, digámoslo así, el contexto que está en torno a esto. Entonces, en el documento, nosotros acá podemos ver la obra Love, Labor Lost. Y acá pues vemos el término y el contexto en el cual está pues involucrado dicho térmico. Entonces, por ejemplo, base for a soldier to love, so I am in love, all great men have been in love, Mount Hercules Masters, Don Adriano. Entonces,
es como considerar cómo ese término está implementado en distintos contextos de las obras o de los textos en sí que estemos utilizando. ¿Listo? De hecho, pues el tema también es que está escrito con cierto lenguaje poético, haciendo lo que en inglés se conoce como fronting, pero bueno. I do mean to make love to Ford's wife I spy. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, por ahora dejemos nuestro Bouillant quieto. Y sí me gustaría, bueno, leerlos. ¿Cómo les pareció esta herramienta? Lo relacionado a la nube de palabras, a las redes temáticas, a la línea de burbujas, tendencias, a las métricas que nos permite calcular. ¿Consideran que les puede ser de ayuda para algún proyecto o para tal vez algún futuro estudio? Listo, sí, para estudios lingüísticos es excelente. Muy bien, Juliana. Luisa, excelente. Sí, la nube de palabras es ideal y para graficar un tema y además que es muy sencilla de entender. Qué excelente. Sí, de hecho, no sé si ustedes han visto, de hecho les voy a mostrar un ejemplo de nubes de palabras, una revista en la cual yo he publicado y vamos a ver, miren, aquí sucede, perdón, aquí sucede esto. Esta es una revista eh, académica y nosotros pues podemos ver una nube de palabras muy interesante. ¿Qué creen ustedes que sea esto? O sea, ¿para qué nos puede servir la nube de palabras en esta revista académica? Muy bien, Emilio, excelente. Exacto, para las palabras clave, las palabras más usadas en los textos que han sido publicados en dicha revista. Entonces, claro, yo puedo decir, quiero publicar una revista de educación, en una revista de psicología, de antropología, pero también es bueno para mí saber cuáles son los términos o los temas que más se suelen considerar. Por ejemplo, aquí evaluación de programas, epistemologías del sur, programa educativo, lenguaje, efectividad, proyecto. Por ejemplo, yo estaría interesado en epistemologías del sur, bueno, no funciona la opción de búsqueda, de epistemologías del sur, suponiendo que sea algo que yo requiero pues desarrollar, entonces puede que esa sea una revista, un journal, que, bueno, tal vez sea el ideal para publicar mi texto. ¿Listo? Entonces también se utiliza mucho este tipo de esquemas en journals, en revistas académicas, lo cual pues permite ver qué tipo de contenido tienen los artículos que se suelen publicar allá. Exacto. Exacto. Por ejemplo, los marcos teóricos también se pueden implementar en análisis de resultados. Como yo les decía ayer, por ejemplo, si yo quiero también hacer una ponencia, una conferencia en torno a análisis cualitativo, pues necesito un esquema visual que me ayude a hacer eso, ¿no? Eh, Tal vez un gráfico de barras, un gráfico circular no sea la mejor opción para este tipo de datos, sobre todo por la cantidad de términos que pueden haber, que estamos hablando de 895.000 términos, no es lo mismo decir satisfecho, no satisfecho y medianamente satisfecho, que apenas son tres categorías. Entonces, la nube de palabras o la red temática o el gráfico de burbujas pueden ser buenas herramientas o buenas opciones para ello. ¿Listo? Listo. Entonces, exacto, para estructuración general, bueno, muy bien. Tener palabras clave, eso es muy, muy cierto. ¿Listo? Bueno, entonces yo creo que ya de aquí es más la práctica, ir explorando pues las herramientas, ver otras herramientas. Igual ustedes pueden acá ir a visualización y, no sé, buscar, por ejemplo, que un árbol de palabras. Entonces acá tendrían el árbol de palabras en torno a esto.
pueden ver gráficos de correspondencia múltiple, bueno, ¿listo? Entonces, es bastante, de cierta manera, versátil esta herramienta, es rápida y no es tan complicada de utilizar. Creo que es más fácil que los Cagdas tipo en vivo o Atlas T sin ser un Cagda. Cuidado con esto, es una herramienta de minería de texto. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué les propongo que trabajemos en lo que resta de la jornada de hoy? Pues considerando que es sábado y tal vez no estamos muchos, como para... No, igualmente la idea es continuar, pero vamos a ver algo que también es muy interesante. Vamos a considerar, espérense, vamos a considerar este documento que está en el módulo 7. ¿Listo? Entonces vamos al módulo 7 de Box. Voy a cerrar Voyant. Y aquí hay algo llamado ejercicio presentación voluntariado. ¿Listo? Entonces en el módulo 7 vamos a tener un documento en Excel llamado ejercicio presentación voluntariado. ¿Listo? Entonces, por favor, vamos a descargar dicho ejercicio. Vamos a descargar este ejercicio. Entonces, vamos acá y vamos a descargar. ¿Listo? Por favor, me confirman si están viendo mi pantalla, el Excel. Listo, muy bien. Entonces, bueno, vamos a hacer como una pequeña introducción a esta herramienta. Sé que Excel es una hoja de cálculo y que, bueno, no está diseñada como puede ser Perplexity o Voyant para análisis de datos cualitativos, pero digamos que es un buen complemento y además va a ser útil para lo que vamos a desarrollar el día lunes, para el tema de infografías basadas en datos y cuadros de dashboard. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a considerar esta base o cualquier base de datos, es decir, cualquier hoja de cálculo que esté en Excel. Repito, en muchas ocasiones nosotros pues tenemos que considerar aspectos, por ejemplo, demográficos, aspectos geográficos, y para nosotros es importante estar en la capacidad de poder caracterizar eso, ¿no? Hacer una caracterización y una descripción de esos datos. Entonces, la invitación es que vayamos a trabajar con estos datos, que es un proyecto bastante interesante, y que podamos ver cómo Excel nos va a dar unas herramientas para limpiar datos, para seleccionar, para hacer algunos cálculos, incluso sin la necesidad de fórmulas, sin la necesidad de funciones y tal. Entonces, cualquier base de datos, bueno, cualquier hoja de cálculo de Excel nos puede servir. Yo propongo esta, que repito, estaba en ejercicio presentación voluntariado. Esto está en la carpeta número 7. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste esta información? Bueno, primero que todo, ¿cómo nos va con Excel? ¿Qué tan bien o mal nos va con esta herramienta?
más o menos, fino, más o menos, bien, básico, muy bien, regular, regular, cosas básicas, listo. Bueno, muy bien. Veamos un poquito sobre algunas cosas que podemos hacer con Excel y cómo nos puede ayudar para procesos de investigación. Entonces, el contexto de estos datos es el siguiente. Acá lo que estamos haciendo es un análisis en torno a la participación en voluntariados de un grupo de personas. Estamos haciendo un análisis sobre la cultura en torno a los voluntariados. ¿Listo? Pues repito, estos datos obedecen a precisamente la cultura o la intención en torno a tareas de voluntariado. Aquí nosotros podemos apreciar unos encabezados en los cuales pues están las variables. Vemos zona, nivel educativo, género, participación, edad. ¿Listo? Entonces lo que podemos ver aquí en zona pues son el sitio en el cual el participante bueno, procede o vive en la ciudad. Puede ser de la zona centro, de la zona sur o de la zona norte. Vemos otra categoría que es el nivel educativo, que puede ser universitaria, técnica, secundaria o primaria. ¿Listo? O sea, cuál ha sido el nivel educativo más alto al cual ha llegado. Vemos también el género, femenino, masculino, participación reciente, es decir, si ha participado en temas de voluntariado, si ha sido voluntario, X o Y proyecto, la edad, y aquí vemos algo bien interesante que son los eventos a los cuales ha asistido y las horas que ha gastado, bueno, que ha gastado, no, que ha invertido más bien, de su vida en voluntariado, las horas que declara. ¿Listo? Entonces digamos que es un ejercicio en el cual nosotros pues vamos a hacer una exploración en torno a la cultura de voluntariado y ver, bueno, cómo un grupo de personas, en este caso esta muestra de personas, pues han formado parte o no de este tipo de actividades. ¿Listo? ¿Me confirman por favor si se está viendo la pantalla de Excel? Listo, entonces, ok, perfecto. Entonces tal vez están anclados a veces a otros usuarios, me buscan a mí y pues anclan mi pantalla, porque a veces sucede eso en Zoom o en Meet. Excelente, muy bien. Sí, las clases van a quedar grabadas. Les recuerdo que después se suben al canal de la CLEF y ustedes pueden volver a verla las veces que lo deseen. Igual tengo entendido que las clases van a estar hasta cuando exista ese canal, ¿listo? O sea, no tienen una temporalidad, no es que se suba hoy y en una semana ya se esté borrando. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, tenemos estos términos perdón, estos encabezados más bien, y estas distintas, bueno, estos distintos valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, este participante reside en la zona centro, tiene formación universitaria, es de género femenino, ha hecho participación reciente, tiene 34 años, ha asistido a 5 eventos y ha hecho 12 horas de voluntariado. Entonces, algo que a mí me parece interesante en este punto es la posibilidad, pues, de transformar, de filtrar, de organizar datos. ¿Listo? Hay algo muy interesante en Excel que es el formato tabla. Entonces, lo que yo voy a hacer es a seleccionar los datos que voy a trabajar. Es decir, voy a seleccionar los datos que comprenden, bueno, todo esto. Recuerdo que esto lo pueden hacer con cualquier base de datos, cualquier hoja de Excel. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es solamente a seleccionar. Voy a seleccionar aquellas celdas en las cuales pues están comprendidos los datos que voy a trabajar.
¿Listo? Posteriormente voy a ir aquí arriba está la opción de insertar y voy a utilizar la opción de tabla. ¿Listo? Entonces voy a insertar y voy a la opción tabla. Una vez haya hecho esto, aquí va a aparecer esto de dónde están los datos de la tabla, pues ya lo seleccioné. Y me pregunta, ¿la tabla tiene encabezados? Le voy a dejar el chulito, le voy a decir que sí, porque tanto zona, nivel educativo, género, participación, pues son encabezados. Y entonces, bueno, vamos a dejarlo así y cliqueamos en aceptar. ¿Listo? Entonces, con esto tendríamos el formato tabla que nos va a dar varias cosas muy interesantes a la hora de que, a la hora de poder trabajar con estos datos, hacer transformaciones, hacer filtros, búsquedas, bueno, todo ese tema. ¿Listo? Entonces, me confirman por favor si pudimos transformar los datos a formato tabla. Excelente, muy bien. Entonces, bueno, vemos acá que cambió no solamente la estética, sino que se habilitaron varias opciones, ¿no? Como son los filtros o la opción de totales. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, por ejemplo, que yo quiero trabajar cálculos de estos datos sin la necesidad de aplicar funciones. ¿Listo? Que me parece algo muy interesante. ¿Cómo yo puedo, pues, crear cálculos de estos datos sin utilizar el famoso igual y el nombre de la función y todo esto? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a posicionar sobre cualquier celda, nos vamos a elegir aleatoriamente cualquier espacio de la tabla y vamos a ir aquí arriba a donde dice diseño de tabla. Entonces vamos a buscar cualquier fila, perdón, cualquier celda y vamos a cliquear en diseño de tabla. Una vez hayamos hecho esto, se nos va a desplegar pues esta opción, ¿no? Entonces, aquí están propiedades, herramientas, datos externos, opciones de estilo y estilos de tabla. Yo en estilos de tabla, pues, puedo cambiar las visualizaciones dependiendo, pues, ya de mi gusto estético, de cómo yo quiera presentar la mencionada tabla. Y ustedes, aquí donde dice opciones de estilo de tabla, pueden apreciar una celdita que dice fila de totales. ¿Listo? Entonces nosotros nos podemos dirigir a fila de totales y la vamos pues a habilitar. Vamos a cliquear en la celda para que se nos habilite la fila de totales. ¿Qué pasa con la fila de totales? Que es una herramienta, reitero, que me va a generar al final de la tabla un total y esto me va a permitir trabajar con las funciones de Excel sin la necesidad de saberme el nombre y sin utilizar el signo de igual. Entonces, si yo quiero tal vez trabajar con esos datos en particular y no estar buscando funciones ni estar haciendo nada, bueno, pues es una alternativa. Entonces, ustedes también pueden apreciar algo muy interesante y es que si yo estoy en la tabla y yo bajo, miren, por ejemplo, que el encabezado sigue estando presente, o sea, zona, nivel educativo, eventos, edad. O sea, yo puedo bajar y siempre me va a aparecer esto. Eso es muy útil por cuanto yo lo tengo que devolverme al inicio de la tabla para ver qué estoy trabajando, sino que de manera automática ya me van a quedar aquí los encabezados visibles. Pero listo. Vamos entonces a totales. ¿Listo? Vamos a totales. Exacto, Juan, no se pierde.
Entonces, por ejemplo, consideremos eventos asistidos, la variable eventos asistidos, es decir, a cuántos eventos de voluntariado asistieron las personas que forman parte de mi estudio. ¿Listo? O sea, cuántos eventos de voluntariado, sea independientemente de la naturaleza del mismo, han asistido. Entonces, como yo creé o habilité más bien esta fila de totales, ustedes pueden apreciar que si yo me paseo por estas celdas, eh, bueno, aquí aparece una flechita. O sea, si yo voy a eventos asistidos, aquí hay una flecha. Si voy a edad, aquí hay una flecha. ¿Sí o no? Entonces, en eventos asistidos, vamos a ubicarnos acá y yo cliqueo esta flecha y aquí me van a aparecer las distintas funciones. Promedio, recuento, contar, máximo, mínimo. Entonces, por ejemplo, si yo le doy clic a promedio, ya se me calcula automáticamente el promedio de eventos asistidos. ¿Listo? Entonces, en promedio asistieron a 3,64 eventos. Si yo cliqueo y pongo el recuento, me aparecen 25, es decir, que total son 25 las personas. Si yo digo contar números, bueno, eso es lo mismo. Por ejemplo, si yo pongo suma, me aparece 91, es decir, que en total todos los participantes asistieron a 91 eventos. ¿Listo? Entonces, repito, si yo voy aquí a esta flecha y cliqueo, pues voy a ver distintas funciones que me van a permitir a mí, pues, agilizar o tal vez si no tengo conocimiento del nombre de la función, pues sencillamente seleccionar de manera más dinámica, ¿no? Por ejemplo, max, ¿qué querrá decir este max? Es un 8. ¿Qué querrá decir este 8? Entonces, si estamos analizando los eventos asistidos, el max, ¿qué querrá decir? Exacto, exacto, muy bien. Es el máximo de eventos de una persona o la puntuación máxima. Entonces quiere decir que la persona que más asistió a eventos de voluntariado fue 8 veces. Y si yo pongo el min, que pues aquí sería uno, por lo que veo, entonces me dice uno. ¿Listo? Promedio, bueno, 6. Yo puedo redondear esto a 4. Creo que es más lógico decir que en promedio se van a 4 eventos que a 3,6, pero bueno. Entonces, es una de las herramientas que tiene el formato tabla, muy interesante, y que pues efectivamente me va a permitir, reitero, utilizar algunas funciones del contexto de Excel sin la necesidad pues de saber las funciones o utilizar comandos o crear fórmulas. Entonces, por ejemplo, edad, quiero saber la edad promedio, cliqueo y me dice que la edad promedio son 38,8 años. Horas de voluntariado, quiero saber el máximo, cliqueo y me dice que la persona que más horas de voluntariado ha hecho es de 20 horas. ¿Listo? ¿Listo? Entonces es esto. Ok, para otras funciones yo puedo cliquear en la flechita y acá nos va a aparecer la opción de más funciones. ¿Listo? Entonces, aquí en más funciones, pues yo voy a buscar aquellas que yo necesite. Entonces, por ejemplo, puedo ir a funciones, bueno, aquí están, tan, lógicas, información, estadísticas. Y en funciones estadísticas, pues voy a encontrar, por ejemplo, aquí está, a ver, la mediana, vamos a buscar la mediana, aceptar y damos clic, pues, en aceptar. Entonces, la mediana es de 7. Repito, si no están las funciones, estas son las más comunes, ¿no? El promedio, el recuento, el máximo, el mínimo. Voy a más funciones
y acá yo puedo buscar las distintas funciones, pues, que requiera, ¿listo? Por lo general, pues uno trabaja, sobre todo en análisis cualitativo, ¿no? Con medias, con recuentos, con máximos, mínimos. Pero bueno, por ejemplo, una desviación estándar, que ya es una medida de variabilidad, no quiero meterme mucho con eso, pero bueno, cliqueo y me va a dar la desviación estándar. Entonces, vemos que es una forma ágil cuando yo estoy trabajando específicamente en esa tabla. Sí, o sea, en vez de yo ponerme a escribir una función o a, perdón, a escribir una fórmula o hacer una función, entonces, pues, puedo utilizar esto de fila de totales y utilizar todas las funciones de Excel sin la necesidad, pues, de sabérmelas. Solamente cliqueo, busco por el nombre y ya doy la opción del cálculo. ¿Listo, Juan? ¿Cómo lo veo? Ok, excelente. Entonces, sí, repito, si uno quiere buscar más funciones, va a la opción que precisamente se denomina más funciones. Acá, bueno, saben que Excel tiene cualquier cantidad de posibilidades, lógica, financiera, matemática y trigonometría. Bueno, entonces, dependiendo de esto, aquí hay, por ejemplo, funciones de texto, para carácter, para concatenar, para unificar. Bueno, todo ese tema lo puedo hacer de una manera más automática solamente cliqueando y buscando la función que me sirve. ¿Listo? Listo, muy bien. Entonces, sí, si nosotros, por ejemplo, cliqueamos acá, vamos a considerar esto. ¿Listo? Bueno, muy bien. Vamos, por favor, a tomarnos el break. Vamos a tomarnos un break de 10 minutos. Vamos a ver otras posibilidades en torno a Excel para hacer filtros más dinámicos con la segmentación de datos. Vamos también a ver la posibilidad de hacer gráficas, pues, más estéticas. Repito, esta parte es más mixta, no es tan cualitativa, por si bueno, tal vez existe como esa duda que para qué ver Excel si esto es investigación cualitativa, pero yo considero, repito, que en muchas ocasiones es importante saber manejar datos tabulares o datos estructurados para poder hacer caracterizaciones o descripciones y después sí pasar a un enfoque más cualitativo. Y además que estas herramientas nos van a permitir unas visualizaciones y una organización de datos pues bastante interesantes. ¿Listo? Que, repito, nos puede servir después para hacer el análisis que ya hemos venido desarrollando con Perplexity o con el mismo Voyant. Listo, muy bien, excelente. Listo, muy bien. Ya, excelente. Listo. En cuanto al género, digamos que sí, pero tocaría buscar la función para ello. El problema es que como género es una variable categórica, entonces lo único que yo voy a poner acá es un recuento, me va a decir 25, es decir, que en total fueron 25. Más bien, pues sí, hay una manera de hacer eso, pero más bien vamos a crear un filtro dinámico para ver, por ejemplo, por género o nivel educativo, participación reciente, y podemos pues filtrar los datos a partir de eso, porque en muchas ocasiones nosotros no vamos a trabajar con todas las observaciones, incluso de la muestra, sino que necesitamos pues enfatizar en observaciones con unas características particulares. Entonces vamos a hacerlo, pero utilizando, creando algo llamado segmentación de datos, que va a ser lo más interesante. Entonces, queridos asistentes, vamos a tomarnos el break y continuamos en 10 minutos. ¿Listo? Entonces, digamos que, bueno, algo que yo puedo ver también en formato tabla es que me activa de manera automática los filtros. Es decir, que yo acá voy, por ejemplo, a considerar estas flechitas que están en los encabezados, en edad, en género, en nivel educativo, en zona de en horas de voluntariado, y a partir de ello, pues puedo filtrar y seleccionar unos determinados datos.
Entonces, por ejemplo, en el caso de eventos asistidos, ¿listo? Yo puedo ir aquí donde está esta flecha, la puedo cliquear, ¿sí? Y puedo ir a donde dice filtro de números. Entonces, repito, vamos a cliquear la flecha y vamos a ir a la opción filtro de números. Posteriormente, ustedes acá pues pueden ver varias opciones como es igual a, no es igual a, mayor que, mayor o igual que, menor que. Entonces, por ejemplo, digamos que yo quisiera considerar solamente las personas que fueron a más de 4 eventos. Entonces, repito, voy a la flecha, luego voy a filtros de números y voy a mayor o igual que, o sea, de 4 a más eventos. ¿Listo? Entonces busco mayor o igual a que, tipeo el número 4 y le doy a aceptar. Entonces, yo acá voy a ver que solamente se seleccionaron aquellas personas que fueron a 4 o a más eventos de voluntariado. Entonces vemos que aquí hay con 5, 8, 4, 6, 7. ¿Listo? Recuerden, ok, para los totales seleccionábamos cualquier punto de la tabla, íbamos a diseño de tablas y seleccionamos la opción de fila de totales. Y en fila de totales nosotros lo que hacemos es cliquear en cualquier celda y utilizar la función que más nos convenga. Por ejemplo, en este caso, si se modificaron los máximos y los mínimos, recuerde que había gente que solamente había asistido a un evento. Si yo le pongo mínimo acá, ya no me aparece uno, sino que me aparece 4. ¿Por qué se da esto? Ah, bueno, porque estos datos ya están, ¿qué? Ya están filtrados. O sea, yo en este filtro solamente estoy considerando personas que hayan asistido a 4 o más eventos de voluntariado. ¿Listo? Ahora, como aquí ustedes pueden apreciar que aparece un embudo en eventos asistidos, aparece un embudo, lo que yo puedo hacer es cliquear y acá dice borrar filtro de eventos asistidos. Ojo, hay que tener cuidado y no dejar esos filtros activos, porque si uno los deja activos, puede estar excluyendo datos que tal vez necesite. Depende. Entonces, si yo cliqueo acá en quitar ese filtro, pues yo voy a ver, por ejemplo, que los datos del total de filas pues se modificaron, porque acá pues vemos que el valor mínimo sí es 1. Es decir, ya no estoy considerando que sean 4 o más de 4 eventos asistidos. Exactamente, vuelve a la tabla inicial. Muy bien. Entonces, sí, si yo, por ejemplo, voy aquí a horas de voluntariado, veamos que en promedio las horas de voluntariado, si yo voy acá y cliqueo promedio, las horas de voluntariado fueron de 7,28 horas. ¿Listos? Entonces, ¿qué voy a ver acá? Si yo voy a horas de voluntariado, cliqueo la flechita que está en el encabezado, no al final, sino la del encabezado, voy a filtro de números y digamos que yo quiero saber las personas que asistieron o que han asistido a entre, a ver, 10 y 20 horas de voluntariado. Entonces, voy a ir aquí donde dice entre, busco la opción entre y voy a poner en la primera celda 10 y en la segunda 20. Cliqueo y entonces veo que estas personas asistieron entre 10 y 20 horas a temas de voluntariado o dedicaron de 10 a 20 horas a voluntariado. Y vemos que pues aquí también se modificó porque solamente se está tomando el promedio de esos datos que yo he seleccionado. ¿Listo? Y recuerdo nuevamente,
Si yo quiero cambiar ese filtro, perdón, quiero borrar ese filtro, voy a donde está el embudo y cliqueo en borrar filtro de horas voluntariado. Y de esta forma, pues, volvemos nuevamente a la tabla inicial. Bueno, ¿cómo nos fue con filtros? ¿Sí pudimos hacerlo? Muy bien, bien, listo, perfecto. Muy bien. A ver, hagamos este pequeño ejercicio. Eh, en cuanto a edad, creemos un filtro en el cual la edad es menor a 30 años. ¿Listo? Entonces, ustedes me van a decir cuántas personas, pues, por el uso del filtro, son menores a 30 años. No igual o menor, sino menor a 30 años. Entonces, tratemos de crear un filtro en el cual nosotros pues, veamos esas personas y me dicen cuántas personas en total son menores de 30 años. Si, por ejemplo, nosotros estamos interesados en analizar al conjunto de personas de la muestra con edades más bajas, más jóvenes y que están interesados o que tienen una cultura en torno a los voluntariados. Bueno, 6, muy bien, listo. Listo, entonces vamos aquí a edad. En edad, igual vamos a filtros, buscamos menor que, la opción menor que, y vamos a decir que buscamos personas menores a 30 años, ¿listo? Y efectivamente son 6. Alguien tiene 28, alguien 22, que se quiere ser más joven, alguien 26, 25, 29 y 27 años. Entonces, estas son las personas más jóvenes. ¿Y qué podemos ver? Por ejemplo, que esta persona no ha tenido horas de voluntariado, esa persona 5 no ha tenido, 10, 8 y no ha tenido horas de voluntariado. ¿Listo? Listo, muy bien. Entonces, otra opción muy interesante a la hora de trabajar estos datos tabulares es la de segmentar datos. A mí me gusta bastante esta opción y me parece que impresiona también o que es muy agradable a la vista. Entonces, cuidado. Vamos por favor a ubicarnos dentro de la tabla. Nos ubicamos dentro de la tabla, por favor. Y vamos a ir a diseño de tabla, así como lo hicimos en fila de totales. Entonces, por favor, vamos a diseño de tabla. ¿Listo? Ahora, lo que procede es seleccionar la opción de insertar segmentación de datos. Entonces, diseño de tabla y vamos a insertar segmentación de datos. ¿Listo? Y vamos a cliquear en insertar segmentación de datos. Acá se nos va a desplegar una ventana que nos dice el título de los encabezados, como zona, nivel educativo, género, participación. Bueno, estos segmentaciones es mejor hacerlo con variables categóricas, es decir, género o zona o nivel educativo. Hagámoslo por zona. ¿Listo? Entonces yo voy a seleccionar zona, cliqueo en zona, solo zona, y doy clic en aceptar. Esto lo podemos reducir y se me va a generar esta que, esta tablita. ¿Listo? Ahora, si yo selecciono en esta tablita centro, ¿qué sucede? ¿Qué pasó cuando solamente seleccioné centro en mi formación? O norte, o sur. Exacto, sí, concentra solo esos datos. Filtra los datos, exacto. Y entonces nosotros con el segmentador de datos podemos hacer filtros pues mucho más estéticos y más fáciles de usar. O sea, yo puedo llegar
Por ejemplo, digamos que estos son los datos que estoy exponiendo y quiero hacerlo por, bueno, en este caso por la zona de las ciudades. Entonces, por ejemplo, voy a centro y se me va a desplegar estas personas. Si voy a norte, estas personas y a sur, estas personas. ¿Listo? Y si yo voy aquí donde está el embudo, borrar filtro, cliqueo y vuelve otra vez a la tabla original. ¿Listo? Exacto. Entonces solamente vamos a ver que podemos utilizar este tipo de filtros que son más cómodos y solamente pues visualizar la información que nosotros requiramos. Ahora, algo que también pasa es en la fila de totales. Yo, por ejemplo, veo que aquí es el recuento, masculino, femenino, tal. Cuando yo cliqueo, vemos que esos recuentos o esos promedios, esos máximos, también se actualizan, no se quedan quietos, lo cual pues también es una gran ventaja a la hora de poder, bueno, hacer análisis más dinámicos. Exacto, sí, es muy importante regresar a la tabla original y recuerde que para eso pues debemos borrar este filtro, ¿listo? Por ejemplo, creemos ahora una segmentación de datos por género. Entonces, vamos a la tabla, cualquier parte de la tabla, vamos a diseño de tabla y vamos a insertar segmentación de datos. Luego vamos a género, damos clic y acá pues nos van a aparecer las categorías femenino o masculino. Entonces yo, por ejemplo, si cliqueo femenino, me dice, bueno, 14 personas y masculino, 11 personas. Y vemos pues que acá hacemos la relación en torno a esas dos posibilidades, ¿no? Las personas de género femenino, género masculino y pues los datos que pues que comparten esa característica. ¿Listo? Bueno, listo. ¿Cómo nos fue con el segmentador de datos? ¿Cómo les pareció esa herramienta para quienes tal vez no la conocían? Para borrar el filtro, yo, por ejemplo, selecciono centro y acá me va a aparecer este embudo, ¿no? Entonces aquí dice borrar filtro, cliqueo y ya con esto borro el filtro. Aquí entonces cliqueo y con esto borro el filtro. Ahí a la parte superior de la derecha de cada uno de los separadores o de los segmentadores de datos. Excelente, bueno, muy bien. Muy bien. Ahora, vamos a hacer otra cuestión acá. Digamos que listo, ya tenemos nuestra tabla, sabemos crear filas totales, filtrar datos, hacer segmentación de datos. En muchas ocasiones también va a ser importante que nosotros pues hagamos gráficas de esos datos, pero hagamos unas gráficas más dinámicas, unas gráficas pues que no solamente pues muestren unos datos particulares, sino que uno las pueda filtrar y pueda pues considerar distintos componentes. Entonces, algo que yo puedo hacer acá es centrarme en cualquier celda de la tabla que he definido, y voy a ir a insertar. Entonces, en cualquier parte de la tabla vamos a ir a insertar. Como ya eso está en tabla, vamos por favor a tabla dinámica. Entonces, repito, estamos ubicados dentro de la tabla que ya hemos definido, vamos a insertar y posteriormente vamos a cliquear tabla dinámica. ¿Listo? Aquí nos va a decir, bueno, tabla o rango, pues es la tabla uno, número de hoja de cálculo, sí, y vamos a aceptar.
¿Listo? Entonces ya tenemos nuestra hoja de cálculo para tabla dinámica. Entonces, preguntas. ¿En algún momento han trabajado con tablas dinámicas? ¿Han escuchado ese término? Que de hecho es de los más comunes en Excel. No, no, sí. Mucho tiempo, listo, muy bien. Listo. Entonces vamos a ver un poquito de esto, que es una de las herramientas más solicitadas en Excel. De hecho, en algunas vacantes laborales le ponen a uno manejo intermedio de Excel, fundamental, tablas dinámicas. He leído eso. Entonces, hemos creado la tabla dinámica, ¿no? Repito, lo único que hicimos fue posicionarnos en cualquier parte de nuestra tabla, ir a insertar y tabla dinámica. Y le dimos a aceptar. Entonces, a la larga, ¿qué es una tabla dinámica? Una tabla dinámica es un esquema tabular, ¿no? Es un conjunto de datos estructurados que se van a ir creando a partir de distintos componentes. Estos componentes son filtros, columnas, filas y valores. ¿Listo? Entonces, en la tabla dinámica, lo que nosotros a la larga hacemos es un arreglo tabular que se va a construir organizando los datos a partir de sus valores, de sus filtros, filas y de columnas. Entonces, vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a considerar el nivel educativo y vamos a tener en cuenta los eventos asistidos, los eventos a voluntariado, o bueno, las horas más bien, las horas a voluntariado. Entonces, nivel educativo, que es una de las variables que puede ser primaria, secundaria, técnico, universitario, lo puedo cliquear, vamos a cliquearlo y acá se me genera pues ese evento, perdón, ese evento no, ese nivel educativo, primaria, secundaria, técnica y universitaria. ¿Listo? Entonces, ustedes pueden apreciar en la parte de la derecha algo que se llama campos de tabla dinámica. Nosotros cliqueamos, por ejemplo, nivel educativo y nos van a aparecer las distintas posibilidades. ¿Listo? Ahora, dijimos que la otra variable era horas de voluntariado. Vamos a cliquearlas y nos cercioramos que pues queden en filas y en valores. Filas, pues ya sabemos que son los arreglos horizontales y los valores, pues son un conjunto de datos agrupados, por lo general son de sumas, de totales, que nos están pues categorizando ahí. Entonces, ¿qué podemos ver? Vemos que en primaria, en total, las personas de formación primaria, con estudios en primaria máximo, eh, y han hecho 21 horas de voluntariado. Los de secundaria, 61. Los de técnica, 27. Y los de universitaria, 73. ¿Qué podemos apreciar nomás con estos datos? ¿Qué, de cierta manera, qué análisis o qué insight nos puede estar dando esta tabla que acabamos de hacer? Primaria 21, secundaria 61, técnica 27 y universitaria 73. Digamos que para mí es importante, bueno, ver si mi estudio es sobre el análisis en torno a la cultura del voluntariado. Exacto, Joaquín, más voluntarios en la universidad, que los técnicos no les gusta el voluntariado. Tocaría ver cuántas personas forman parte de técnicos, ¿no? Exacto, aparte, sí, digamos que por lo general quitando técnico, digamos que aquí hay algo muy interesante y es esto, que el nivel técnico, pues aquí lo podemos ver más bien así. Entonces, vamos a hacer la relación del nivel educativo y las horas de voluntariado. Entonces, por ejemplo, en el nivel técnico hay 5 personas, perdón, en primaria hay 5 personas y han asistido a un total de 21 horas. En secundaria hay 6 personas y han asistido a un total de 61 horas de voluntariado. En técnica hay más personas todavía. Entonces, si a los técnicos por lo que vemos acá en esta muestra, pues no son muy dados a esto. Y en cambio los universitarios, con mucha, bueno, con mucha no, pero con diferencia, son las personas que más asisten a
eventos de voluntariado. ¿Listo? Entonces, sí, hay cierta relación en torno a la formación y vemos que pues quienes menos han asistido son los de primaria y quienes más tienen una cultura son los universitarios. Exacto, exacto. Entonces, digamos que, repito, si yo, por ejemplo, quiero ver, no sé, saber, por ejemplo, cuenta género. Entonces, lo puedo hacer por acá. Si yo quiero, por ejemplo, bueno, ver lo que hicimos ahora en tema de nivel educativo, yo me puedo traer esto aquí donde dice valores y me dice, bueno, el total de personas que están en primaria, en secundaria, en técnica o en universitaria. ¿Listo? Pero dejémosla por ahora así. Dejemos esa tablita así. Hemos creado una tabla muy sencilla con esos datos. Yo también puedo, por ejemplo, hacerlo, bueno, por género. Cliquear acá género y entonces se me va a hacer esta nueva adecuación. Vemos primaria, femenino 8 masculino 13, ¿listo? Secundaria, femenino tal y tal, femenino masculino, en universitaria y en técnica. Eso quiere decir que de los de primaria, 8 mujeres, perdón, 8 mujeres no, las mujeres fueron a 8 horas de voluntariado, los hombres a 13, en secundaria, las mujeres a 58 y los hombres a 3 apenas, en técnica, 11 y los masculinos 16, y en universitaria, femenino 49 y masculino 24. ¿Listo? Entonces, repito, nosotros, por ejemplo, vemos, quitemos género, vemos acá las distintas, llamémoslo así, etiquetas en torno a la fila primaria, secundaria, técnica y universitaria. Y yo puedo también considerar las otras variables categóricas, por ejemplo, por zona. Entonces, en zona ya se nos crea una subetiqueta, por llamarlo así, y podemos ver que en primaria gente del norte, del sur, en secundaria centro, norte, sur, técnico centro, norte, sur y universitaria centro y norte. Y acá, pues, se nos va a ver estos datos también. Me parece interesante. Igual lo podemos quitar. eh, Descliqueamos zona y ya con esto, pues, podemos quitar esa información. Listo, con respecto a los valores porcentuales lo podemos también hacer a forma de gráficos, ¿listo? Entonces vamos a ver ahora cómo podemos trabajar esto. Pero listo, el punto acá es eso, ¿no? Yo aquí tengo varias posibilidades, pues, para analizar, por ejemplo, por edad también, por género, bueno. Pero dejemos la grafiquita así como está. Dejemos la tabla sencilla así como está para no complicarnos la vida. Entonces, vemos por primaria las horas, secundaria, tal. Y efectivamente vemos que sí hay una tendencia de que a medida de que las personas tienen una formación más elevada, pues tienen una mayor cultura al voluntariado. Perfecto. Salvo en técnicas, ¿no? Pero bueno, digamos que hay como una tendencia a ello. Ahora, como muchas veces nosotros no vamos a presentar una tabla en una ponencia o incluso en un artículo, en un informe, es algo complementario. Es importante, pues, así como hicimos con Boyant, encontrar esquemas gráficos, esquemas visuales que nos permitan generar este tipo de insights. ¿Listo? Entonces vamos a considerar lo siguiente. Nos ubicamos dentro de la tabla dinámica, cualquiera de las celdas, y vamos, por favor, a la opción de qué? A la opción de analizar tabla dinámica. ¿Listo? Entonces, por favor, vamos a cualquiera de estos campos
y vamos a la opción de analizar tabla dinámica. Posteriormente, acá está una opción, bueno, aquí vemos que está campos activos, filtrar, datos, acciones, bueno. Aquí hay algo muy interesante que es el gráfico dinámico. Repito, aquí vamos a ver la posibilidad de crear un gráfico dinámico. Y entonces, cuando demos esa opción, nos van a aparecer pues distintas opciones, ¿no? Como el gráfico, eh, ¿cómo se llama eso? El gráfico de barras, un gráfico circular, el gráfico, bueno, un gráfico de barras, gráfico de columnas. ¿Listo? Vamos a dejarlo como columnas y vamos a dar clic en aceptar. ¿Listo? Y acá pues se nos generó nuestro gráfico a partir de estos datos. Ahora, listo, uno dirá, pero pues es un gráfico, pues igual lo puedo hacer en la función normal de Excel, listo, pero vamos a ver que este gráfico le podemos hacer algunas cosas. Entonces, bueno, ¿pudimos crear el gráfico? ¿Me confirman, por favor? Todo bueno, muy bien. Y aquí, bueno, pues podemos ver efectivamente que primaria tiene el valor más pequeño, que secundaria crece de manera importante, en técnica se reduce y en universitaria la participación es mucho más alta. ¿Listo? Muy bien. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Vamos a ver cómo podemos mejorar esto. Vamos a ponerle un título. Entonces, aquí donde dice total, damos doble clic y vamos a ponerle el título de voluntariado por nivel educativo. ¿Listo? Entonces lo dejamos como voluntariado nivel educativo. Aquí ustedes pueden ver, pues, una opción de filtros. No, no me gusta, me parece que es un poco incómoda. Entonces vamos, aquí donde dice nivel educativo, vamos a darle clic derecho y vamos a decirle ocultar botones de eje en gráfico. ¿Listo? Entonces acá vamos a darle clic derecho y ocultar botones. ¿Listo? No borrar, sino ocultar. Y eso también ocultemos. ¿Listo? Ahora, lo que podemos hacer es nuevamente utilizar la función de segmentación. Recordemos que yo puedo ubicarme en este caso en el gráfico. Vamos al gráfico. Vamos a ir a análisis de gráfico dinámico en la parte superior, análisis de gráfico dinámico, y vamos a ir a la opción de insertar segmentación de datos. Repito, seleccionamos el gráfico. Vamos en la parte superior a la opción de análisis de gráfico dinámico y después vamos a segmentación de datos. Lógicamente, elegimos acá nivel educativo, pues la variable que estamos trabajando, y damos clic en aceptar. ¿Listo? Y ya con esto tenemos pues nuestro segmentador de datos. Muy bien, excelente, Ana, excelente. Entonces, yo acá, por ejemplo, puedo cliquear primaria, esperar, ok. Puedo cliquear secundaria, técnica, universitaria, ¿listo? Y le puedo pues quitar el filtro.
Ahora, ¿qué pasa? Pues uno dirá, bueno, pues sí, pero me gustaría, por ejemplo, comparar una por una. Por ejemplo, primaria con universitaria. Bueno, entonces lo que vamos a hacer cuando se haya desplegado esta opción es ir a selección múltiple. Aquí hay una opción que es selección múltiple. Y lo que podemos hacer, creo que ahora sí quedó. Lo que podemos hacer, por ejemplo, es cliquear en primaria y cliquear en universitaria. ¿Listo? O quiere al revés. Listo. Entonces, si yo voy aquí donde dice selección múltiple, puedo, pues, valga la redundancia, seleccionar esas categorías, en este caso primaria y secundaria, y a partir de ello, pues, ir considerando los distintos ítems de la gráfica, bueno, y en este caso, pues de la tabla dinámica. Entonces, repito, yo, por ejemplo, estoy interesado solamente en ver primaria y universitaria. Digamos que estoy haciendo un análisis en torno a precisamente eh, bueno, estas condiciones, estas etiquetas. Entonces, voy a primaria, universitaria, y entonces, perdón, era al revés. Primaria y universitaria, y con esto pues voy a ver que la diferencia entre las horas de voluntariado en la participación de primaria universitaria pues es mucho más fuerte en primaria, en universitaria, perdón. O sea que la intención en torno a los voluntariados en universitaria es más alta. Ahora, esto es solamente algo exploratorio. Yo después tengo que ver eh, ¿qué está motivando eso? ¿Por qué los participantes con formación universitaria son más dados a ser voluntarios, a desarrollar actividad comunitaria que las personas de primaria? Entonces, listo, yo ya estoy de cierta manera visualizando esto, estoy haciendo una caracterización en torno a esa condición. Ahora ahí vendrían el trabajo de las entrevistas, el trabajo de los grupos focales, el trabajo tal vez de las encuestas que me permitan ver por qué hay una diferencia tan importante entre la cultura de voluntariado en primaria y la cultura en universitaria. ¿Listo? Ustedes, bueno, pueden hacer otro tipo de diseños. Yo recomiendo siempre diseños muy sobrios. ¿Listo? Por ejemplo, ese tipo de diseños no me parece que distraen demasiado. Yo considero que es mejor trabajar con diseños sobrios. Ustedes pueden, pues, elegir la paleta de colores, hacer cosas más sencillas en torno a esto. ¿Listo? Ustedes también, si lo desean, pues ya viene por gusto, puede trabajar también con algunos gráficos, ¿no? Más de tipo circular, por ejemplo. No lo recomiendo mucho, pero bueno, puede ser por gráfico circular, ver el diseño. Por ejemplo, acá en el gráfico circular nos da la opción de los valores relativos, ¿no? Entonces aquí vemos los valores relativos de cada uno de las categorías. En lo personal no soy mucho de este tipo de gráficos, pero igual pueden ser útiles en algunos casos. Listo, muy bien, Ana, excelente. Sí, ese es el color recomendado. Yo creo que ese es un color serio. O sea, el punto cuando uno hace el tema de narrativa de datos y data storytelling es que uno, los gráficos sean minimalistas, o sea, que realmente quien los esté observando, que el observador se enfoque es en el contenido del gráfico, más no en el diseño tanto del gráfico, que tenga poco ruido. Por ejemplo, si yo hago esto, voy a ponerle hartos elementos a este gráfico, listo, algo así. Digamos que este gráfico, pues, salvo que sea necesario, no sé si se vea tan bien así. Aquí ya le puse varios elementos y hasta con una línea de tendencias y un margen de error y tal. Salvo, claro, si es necesario, estoy haciendo un análisis estadístico, por ejemplo,
de pronto, pero no creo que sea una opción muy plausible si yo quiero, pues, más bien enfocarme en algo tan básico y tan concreto como es que, cómo es, quitemos la línea y el título. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, creo que, bueno, así se ve más interesante esto. Si yo me quiero enfocar más bien, es en las diferencias que hay en torno en la formación de las personas y las horas de voluntariado. Exacto, que sean claros y sencillos de entender. Listo. No, claro, estamos ahora trabajando con datos tabulares, sí, sí, por eso les decía, realmente como ya hemos visto temas de gráficos cualitativos como las nubes de palabras, las redes temáticas, las redes de burbuja, bueno, las líneas de burbuja, la idea es que complementáramos pues con este tipo de información, que si bien es cierto, están cuantificados, pero miren que llamémoslo así, el origen de estos datos o lo que estamos queriendo analizar, pues está enfocado en qué, está enfocado en factores como es el tema de la acción comunitaria en torno a los voluntariados, porque en muchas ocasiones sí es importante hacer un análisis exploratorio para precisamente identificar por qué se dan ese tipo de fenómenos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero determinar que en primaria y en universitaria hay una diferencia muy importante en torno a la actitud del voluntariado, pues es para mí fundamental poder hacer un análisis exploratorio en torno a ello. Y de una u otra manera, pues sí es importante cuantificarlo. Ahora, ya después yo sí puedo hacer lo que hemos venido haciendo de entrevistas o grupos focales, analizar ello, bueno, hacer la codificación, grupos y subgrupos y todo ello para realmente ahondar en ese problema. Exacto, sí, eso es muy cierto. Ahora, claro, uno en Excel, por ejemplo, puede hacer esto. No, a ver, no voy a explicar mucho, pero es como para que veamos esta posibilidad. Digamos que yo puedo, a ver, saber, eso acá. No sé si ustedes, por ejemplo, conocen este tipo de opciones. Si veremos estos datos. Y mire que con unos pocos clics yo puedo hacer todo el tema de análisis descriptivo, por ejemplo. Claro, eso ya es netamente cuantitativo, eso no lo vamos a ver, pero miren que con unos pocos clics ya tengo la media, mediana, desviación, varianza, kurtosis, asimetría, rango, nivel de confianza para los intervalos, ¿no? Intervalos de confianza en este caso, del 95%. Entonces, sí, Excel es una buena herramienta para desarrollar todo este tipo de actividades, todo este tipo de funciones. No es una herramienta especializada ni en análisis cualitativo, ni en estadística, ni en proyectos. Hay que tener en cuenta que Excel es una herramienta muy versátil, que se aplica en muchos ámbitos, pero a veces cuando requerimos profundizar en algunas cosas como el diseño de gráficos o análisis estadísticos o el tema, por ejemplo, de proyectos, pues hay unas herramientas que se especializan en esto. Pero ¿cuál es la gracia de Excel? Uno, que nos permite hacer muchas cosas. O sea, que si bien no se centra en una, tiene un gran margen de utilidades, ¿no? Bastantes importantes. Y segundo, es pues que es tal vez el software de análisis más usado en el mundo. Yo diría que es junto a Word la herramienta de computación más implementada en temas incluso de oficina, en temas de empresa. Entonces, yo creo que también por eso es importante tener bueno, cierto manejo en torno a esta herramienta. ¿Listo? La opción de estadística, bueno, es que sí, la opción de estadística es en datos, pero para eso hay que habilitar una función, una extensión llamada análisis de datos. ¿Listo?
No sé si, pero el problema sí es que eso sí es completamente cuantitativo, porque ya estamos hablando pues de modelos descriptivos y hasta algo de inferencia estadística. Entonces, sí, o sea, tú vas, a- activas la opción de complemento análisis de datos, eso está en complementos. En complementos, aquí está la opción de herramientas para análisis, se llama, herramientas para análisis, y después vas a datos, análisis de datos, y acá hay varias opciones, está covarianza, suavización exponencial, regresiones estadísticas, correlaciones, y con eso se puede trabajar. ¿Listo? Entonces, para que... Esto incluso lo vemos en el otro diplomado, en el diplomado de análisis de datos cuantitativos. Pero listo. Entonces, yo creería que básicamente son algunas de las funcionalidades de Excel para, reitero, hacer análisis exploratorio y, bueno, que nosotros podamos eh, considerar esto. Por ejemplo, aquí podemos quitar esta tabla para que no nos haga estorbo, ver solamente la gráfica y podemos, bueno, dejar algo así, ¿no? Entonces tenemos nuestra gráfica ya por niveles educativos. eh, digamos, si yo quiero considerar aspectos particulares, pues puedo ver acá. Y me parece que es interesante poder hacer todo esto. ¿Listo? Diana, sí, sí, de hecho, antes de este, la semana pasada, estábamos, era en el diplomado de datos cuantitativos. ¿Listo? Bueno, no sé, ¿hay alguna pregunta, duda, inquietud, observación? Igualmente, si ustedes quieren, el lunes podemos ver así sean 20 minutos de la opción de estadística en Excel, que repito, no forma parte de este diplomado, pero se puede incluir como algo extra, de la misma manera que en el otro se han hecho algunos ejercicios cualitativos. Yo no soy tan esquemático en eso. ¿Les parece? Sí, me parece. Entonces podemos ver un poquito esto. No, la verdad, Erika, no, no tengo conocimiento. No, no sabría cuándo lo vamos a volver a ofrecer. Si quieren, pueden enviar un correo electrónico para eso, puesto que yo no manejo ese cronograma de diplomados. ¿Listo? Sí, ahora esa gráfica se puede importar, pero digamos que aquí el tema es que como, o sea, se puede importar, pero va a quedar como una gráfica estática. Entonces, si tú le haces, por ejemplo, los filtros, ejemplo, que quede secundaria, técnica, universitaria, pues te va a quedar solamente con esos datos. ¿Listo? Ahora, si tú tienes el archivo original, bueno, pues puedes cliquear y vas a caer nuevamente en Excel. Entonces, yo sencillamente voy acá, copiar y la puedo llevar al documento que quiero trabajar. Listo, queridos asistentes, entonces espero que les haya gustado la sesión de hoy sábado, ya última del mes de agosto, se está acabando ya el año por lo visto. Y sería eso, ¿listo? Entonces, bueno, ha sido algo distinto. Bueno, trabajamos Boolean, vimos un poco del análisis comparativo de textos, vimos algunas cosas de Excel en torno al formato tabla, las gráficas dinámicas, tablas dinámicas. Y bueno, espero que les haya sido de utilidad y de su agrado, pues, este espacio. No, no, los domingos no, no hay clases, ¿listo? Sería volver el día lunes. Puedo hacer los estudios en doctorado con Excel. Digamos depende. Si se van a trabajar estadígrafos sencillos como medias, medianas o, digámoslo así, máximo regresiones lineales, sí. Pero si se quiere ya trabajar con temas como es contraste de hipótesis estadístico, modelos no paramétricos, modelos bayesianos, si hay herramientas más robustas como pueden ser R o Python. ¿Listo? Entonces, sí se puede hacer un análisis estadístico a un nivel básico, pero si uno quiere ahondar más,
Ejemplo, una prueba no paramétrica, prueba de Wilcoxon, prueba de Q cuadrado, pues en ese caso creo que R podría ser una herramienta más robusta. Listo, perfecto. Ok, gracias David, Daine, Libardo, Emiro. Ok, entonces sí les recuerdo que mañana no hay clases y retornaríamos el día lunes a las 6 de la tarde de Colombia. Bueno, Diana, que estés bien. Antonio, Blanca, nos vemos y muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana.